¿En qué se fijó Jesús para llamar a sus apóstoles? O inclusive podríamos preguntarnos, ¿en qué se fija hoy Jesús para seguir llamando y seleccionar a sus apóstoles? Y ya si lo queremos poner más a flor de tierra, ¿en qué se basa para llamar a los sacerdotes o las religiosas a esas misiones cercanas con él? La verdad que sigue siendo un misterio. Los seminarios, las congregaciones para sacerdotes, para religiosas, para consagrados, podrán tener un catálogo enorme de condiciones y normas que les piden a alguien que quiera entrar, seguir, perseverar y ser ordenado o ser consagrado, pero sigue siendo, de verdad les digo, todo un misterio. En el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús simplemente llamó a los que él quiso. Y la palabra querer, pues hay que entenderla también como un movimiento de la voluntad, a los que Él quiso, pero también a los que Él quiso, a los que Él ama. Entonces podríamos entender de las dos maneras. Jesús nos ha llamado, me cuento, los que somos puestos en la mira de Jesús, porque Él quiso en cuestión de voluntad y porque Él ama también en cuestión de la emoción. Al menos por el que me gusta el verbo a los que Él quiso. Y sigue el Evangelio diciendo, y ellos lo siguieron, constituyó así los 12 apóstoles. Poquito antes dice que Jesús subió al monte. Esto también es bien interesante porque Jesús no los llamó dentro de una sinagoga, en una plaza, en una escuela. No se fue a buscar en aquel tiempo los que eran más filósofos en cuestiones de la filosofía griega, que en aquel tiempo estaba en auge. No se fue a buscar al que fuera más inteligente. Tomó de todo y sigue llamando de todo, sí, algunos que tienen perfiles de gente trabajadora, otros que tienen perfiles de gente más en cuestión intelectual, pero llama simplemente a los que él quiere. Ese es el hecho. Pero yo creo que las instituciones educativas de todos modos tienen que hacer un esfuerzo en la selección de los que llegan como candidatos, porque aunque Jesús llama a muchos, y en los evangelios vemos, algunos de los que llaman, no de los 12 apóstoles, de otros que Jesús les llama, como el joven rico, ven y sígueme, no, pues Señor, espérame tantito, no, mejor no. O hay otros que se ofrecen para ir. Jesús por ahí a alguien le hace un milagro, un endemoniado, Señor, déjame seguirte. No, mejor vete a tu casa, mira. Entonces hay de todo, ahora sí que hay de todo en la viña del Señor. Algunos que llaman y tienen que hacer el esfuerzo por subir a la montaña con Él. Yo podría decir que el esfuerzo ahora que se pide para un consagrado lo podemos poner en cuatro aspectos bien básicos que pueden ser divididos en otros más, pero en el aspecto espiritual, a estar con Él, saber quién es Él, dejarse amar por Él y transformarse, es el esfuerzo de subir a la montaña. Algunos no quisieron subir, ¿no? La cuestión es humana. O sea, dijimos la espiritual, la cuestión humana. Los apóstoles fueron capaces de pues, convivir entre ellos, al menos, ¿no? Fueron capaces de hacer de cierta manera equipo, de ser empáticos con la gente y de ponerse al servicio de Jesús para con la gente. Jesús les dice, tengan estos panes y repártanlos. Jesús les dice, vayan por delante. Jesús les dice, preparen la barca. Y Jesús los pone a trabajar con la gente y en equipo. Esa también es una manera de subir con Jesús. No solamente podremos decir, yo amo mucho a Dios aquí en mi corazoncito, pero el resto de la gente que marcha a Chalma o a otro lado, donde quiera que sea, ¿no? También implica esa capacidad empática humana. Creo que sería otra manera simbólica de decir estar con Jesús o seguirle, porque seguir a Jesús no solamente es un movimiento físico de lo estoy siguiendo físicamente detrás, sino seguir los criterios y seguir el estilo de vida y más adelante seguirle inclusive hasta la cruz como murieron la mayoría de ellos en un martirio. Es una manera de seguirle. Entonces los llamó para que lo siguieran. Implica todas esas maneras y dimensiones de seguirle. Entonces decíamos el aspecto espiritual, el aspecto humano, el aspecto pastoral también, de saber organizar, de planear. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles se fueron a muchos lados y allí tuvieron que fundar iglesias y con los criterios que había dicho Jesús, pues tratar de seguirlo de esa manera. Y también una parte intelectual que hoy en día pues también se necesita porque
Aquellos apóstoles necesitaron recordar lo que Jesús dijo, interpretarlo, darlo a entender. Muchos de ellos fueron a países donde tuvieron que aprender idiomas diferentes al que ellos hablaban y tratar de hablarles a esas personas de culturas diferentes con signos y símbolos que ellos entendieran, tratando de ser fieles. Entonces, de todos modos, sí tuvieron que poner a trabajar aquí las neuronas para llevar el mensaje a muchos otros lugares. Creo que hoy nosotros, cuando estamos en un seminario, en una congregación, inclusive en un grupo y en una parroquia, no gobernamos a quien llama a Dios, porque Él llama y sigue llamando a los que Él quiere. Pero sí hay una pequeña exigencia, para no decir un examen, un filtro, en la respuesta de los que son llamados, para decirles, mira, subir a la montaña implica todas estas cosas y no nos debemos de quedar a mitad de camino, solamente en buenas intenciones. Se tiene que, de alguna manera, aterrizar en hechos concretos. Por eso sucede que a veces muchos de los que son aspirantes al seminario, en la época de formación, que son como 10 años en la mayoría de los seminarios de formación antes de ser ordenados sacerdotes, pues hay quienes a medio camino, aunque son llamados, deciden cambiar un poco su estilo de vida, que no es que esté mal, también creo eso. También creo que si en libertad alguien decide en el seminario dejar de seguir y tomar otro estilo de vida, terminar una profesión, casarse, tener hijos, muchos hijos, ojalá que sí, porque ahora nos hace falta más gente cada vez, ¿no? Entonces también es una manera vocacional de entenderlo. Que Dios no te llamaba o sí te llamaba. Mi forma de pensar de todos modos es que Dios respeta mucho la libertad. Y si a lo mejor Dios está llamando a un muchacho y él decide otra cosa, pues no es que Dios lo vaya a castigar porque no respondió al llamado de Dios, porque también seguir a Dios implica no solamente el estilo de vida, sino en los criterios de la propia vida. Vean que en uno de los evangelios Jesús le dice a alguien, bueno, pues vete a dar testimonio de lo que has recibido allá con los tuyos, y también es otra manera de seguirle, a lo mejor no físicamente o en una vocación de entrega total, como es una consagración, pero a veces hay vocaciones que a lo mejor logran más en otros ambientes, en una vida ordinaria, en un trabajo, un profesor, una ama de casa, logran mucho en espacios que los consagrados no alcanzamos a llegar, y que también su misión es igualmente valiosa que un consagrado. Por lo tanto, el Evangelio tiene, me parece, uno de los tintes ampliamente vocacionales, y no solamente vocacionales para los consagrados, sino para todos. Finalmente, yo creo que Dios nos sigue queriendo a todos, y dice, Él llamó a los que Él quiso, y si Dios nos quiere a todos, todos somos llamados a cumplir de alguna manera una misión. Los montes a los que hay que subir posiblemente sean diferentes para cada uno, pero todos ellos heroicos cuando se cumplen y se siguen haciendo la voluntad de Dios. Pues les deseo mucho que se sientan realizados en la vocación que han elegido, en el camino que Dios les ha puesto por delante, porque Dios les sigue llamando, porque los sigue y nos sigue queriendo. Nos vemos en la próxima.